¿Es que no escuchan o son demasiado torpes para entender unas simples instrucciones? La voz del comandante Grant resonó como un trueno dentro del restaurante Belmonts. Clara se quedó petrificada, sosteniendo el plato con la salsa servida aparte en lugar de mezclada, tal como él había pedido. Es que la gente como tú no tiene la capacidad para trabajar en un sitio como este, continuó el hombre con desprecio. El murmullo habitual del restaurante se desvaneció. Todos los clientes dejaron de comer, los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, y las miradas se posaron sobre aquella escena tensa que se desplegaba en el corazón del salón principal. Deberías volver al lugar de donde saliste, añadió el comandante, con una mueca que mezclaba superioridad y repulsión. Clara sintió cómo se quebraban dentro de su pecho 29 años de silencio. 29 años tragando palabras, cediendo, obedeciendo, sobreviviendo. Lo que sucedió en los siguientes minutos cambiaría su vida para siempre, aunque aún no lo sabía. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana en el pequeño apartamento de la avenida Elysian Fields, en las afueras de Nueva Orleans. Clara Montes giró y apagó el reloj con la precisión de quien ha vivido la misma rutina cientos de veces. Diego, cariño, hora de levantarse, susurró mientras cruzaba el pasillo hacia la habitación del niño. Su hijo, de apenas 8 años, se removió entre las sábanas. Clara se dirigió al baño y se miró al espejo. Peinó su cabello oscuro en un moño apretado, como lo exigía el reglamento del restaurante Belmonts, donde llevaba 2 años trabajando como mesera. Había aprendido a hacerse invisible, a pasar desapercibida entre los trajes caros y las sonrisas forzadas de los ejecutivos que almorzaban allí. En un lugar elegante como ese, no llamar la atención era la mejor forma de sobrevivir. Diego apareció en la puerta, aún con los ojos hinchados de sueño. «Mamá, ¿me compras unas zapatillas nuevas para jugar al baloncesto?», preguntó, sosteniendo su mochila. A Clara se le encogió el corazón. Sabía perfectamente cuánto costaban esas zapatillas, $80. El dinero que ahorraba para las clases de baloncesto de su hijo representaba casi el 15% de su sueldo mensual, pero ver a Diego sonreír en la cancha lo hacía todo soportable. «Ya veremos, mi amor. ¿Come tus cereales? ¿Sí?». Media hora después, lo dejó en la escuela pública del barrio y condujo su viejo sedán color vino hacia Belmonts. Era viernes, día de gran movimiento en el restaurante. Políticos, empresarios y militares frecuentaban el lugar para cerrar acuerdos entre copas de vino tinto y costosos filetes. Clara había visto pasar a senadores y magnates por aquellas mesas. Casi ninguno se dignaba a mirarla. A ella le gustaba así, cuanto menos la notaran, mejor. Al colocarse el delantal blanco y ajustarse la camisa negra, murmuró la oración que repetía cada mañana: «Déjame pasar otro día sin problemas». No sabía que aquel día su vida estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. La lista de reservas estaba llena. Al revisar los nombres, Clara sintió un nudo en el estómago al leer uno en particular: Comandante Harold Grant. Lucía, su compañera más cercana, se inclinó hacia ella. «Ten cuidado con ese tipo. Exige que todo esté perfecto y trata al personal como si fuéramos basura». Clara asintió con gesto resignado. Rezó para no tener que atender su mesa. Pero cuando Paula llamó diciendo que estaba enferma, el gerente le asignó la sección VIP. Su suerte se había agotado. Al mediodía, el comandante Grant apareció acompañado por 2 hombres de traje oscuro. Tenía unos 58 años, rostro curtido y un porte autoritario, de esos que no necesitan levantar la voz para imponer respeto o miedo. La recepcionista le indicó la mesa 9. «Clara, esa es tuya». «Buena suerte», le dijo, en voz baja. Clara respiró hondo, ajustó su sonrisa y se acercó. «Buenas tardes, caballeros. Soy Clara y estaré atendiéndolos hoy». El comandante la recorrió con la mirada, de arriba abajo, sin decir palabra. Era una mirada afilada, que buscaba errores antes de que ocurrieran. Clara sintió las mejillas arder, pero mantuvo el tono amable. «¿Desean algo de beber? Café negro. Y que esté caliente, no tibio como la última vez que estuve aquí», gruñó Grant. Clara asintió y fue por el pedido. Cuando regresó, sacó su libreta. «¿Están listos para ordenar? Filete miñón, poco hecho. Y quiero la salsa mezclada, no aparte». «¿Cree que podrá hacerlo?», preguntó, con una sonrisa venenosa. «Por supuesto, señor», respondió ella, anotando cada palabra. Grant entrecerró los ojos. «Ya lo veremos». Clara se retiró con el corazón acelerado. Sabía que aquel hombre disfrutaba buscando fallos.
En la cocina, entregó el pedido, pero entre la prisa y el bullicio, olvidó especificar que la salsa debía servirse mezclada. 30 minutos después, el plato estaba listo, un filete perfecto, acompañado de la salsa en una pequeña taza. Apenas lo vio, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía volver atrás. Respiró hondo y llevó el plato a la mesa. Grant clavó los ojos en la taza antes de que ella dijera una palabra. ¿Qué es esto?, preguntó, elevando la voz lo suficiente para que lo oyeran varias mesas. Lo siento mucho, señor. Lo corregiré enseguida. Pero el comandante ya estaba de pie, con el rostro enrojecido por la furia. ¿Es que no escuchan o son tan estúpidos que no entienden una instrucción tan simple? El silencio cayó sobre el restaurante como una losa. Los clientes observaban la escena con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Clara sintió que la humillación le quemaba el pecho. No era la primera vez que alguien la trataba mal, pero nunca así, nunca con tanta crueldad, nunca delante de todos. Grant la señaló con el dedo. He dicho que quería la salsa mezclada. La gente como tú no sirve para trabajar aquí. Y fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara, firme, como si viniera de otro lugar. Comandante, dijo, mirándolo directamente a los ojos, usted puede dar órdenes a los soldados, pero no puede exigir respeto a las personas. El silencio se hizo absoluto. Grant se quedó boquiabierto. Sus acompañantes parecían no saber dónde mirar. Clara sintió su corazón latir tan fuerte que podía escucharlo. Había hablado. Por primera vez, había respondido. Llámame al gerente ahora mismo. Rugió el comandante. Clara asintió y caminó hacia la trastienda. Las piernas le temblaban, pero no se detuvo. Esteban Duarte, el gerente, salió corriendo. ¿Qué sucede aquí?, preguntó, intentando calmar el ambiente. Grant lo interrumpió, gritando, su camarera me ha insultado frente a todos. Quiero que la despidan ya, o se arrepentirán. Los murmullos crecieron. Una mujer mayor de la mesa 6 comenzó a aplaudir. Luego un hombre. Luego otro. En segundos, medio restaurante la estaba aplaudiendo. El comandante se volvió rojo de ira. Esto es ridículo. Haré que cierren este lugar. Tengo contactos en toda la ciudad. Esteban dudó. Por favor, señor, permítame invitarle la comida. Podemos hablar en privado. No hay nada que hablar, gruñó Grant, lanzando la servilleta sobre la mesa antes de marcharse con pasos furiosos. El restaurante entero contuvo la respiración. Clara no se movió. Sentía una mezcla extraña de miedo y alivio. Había defendido su dignidad, pero sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, las luces de la ciudad parecían más distantes que nunca. Sabía que había hecho lo correcto. Pero también sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Clara condujo en silencio por las calles húmedas de Nueva Orleans, mientras la lluvia fina repiqueteaba en el parabrisas de su viejo coche. Cada gota parecía marcar el ritmo de sus pensamientos, una mezcla de euforia, miedo y cansancio. Había hablado. Por primera vez en su vida, se había defendido. ¿Pero a qué costo? Cuando llegó al modesto edificio donde vivía, el reloj marcaba casi las 9 de la noche. Subió las escaleras de madera con paso lento, el cuerpo aún tenso. Al abrir la puerta, el olor a sopa de pollo llenó el aire. Diego corrió hacia ella con una sonrisa. «Mamá, ganamos el partido», exclamó, enseñándole con orgullo una pequeña medalla de plástico. Clara dejó el bolso en el suelo y lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, campeón», susurró, intentando que no se notara el temblor de su voz. «¿Y tú? ¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó él, con la inocencia de quien aún cree que los adultos siempre tienen el control. «Bien, amor. Todo bien», mintió, forzando una sonrisa. Cenaron juntos mientras Diego le contaba cada jugada del partido, imitando saltos y pases con entusiasmo. Clara lo escuchaba, pero su mente seguía en Belmont. Veía el rostro rojo del comandante Grant, los ojos expectantes de los clientes, el aplauso inesperado de la mujer mayor. Todo volvía en oleadas. Cuando Diego se durmió, ella se quedó sola en la pequeña cocina. Encendió la lámpara sobre la mesa, sacó una vieja calculadora y un cuaderno lleno de números. Tenía $862 en su cuenta de ahorros. Si la despedían, ese dinero apenas alcanzaría para 3 semanas, alquiler, comida y la mensualidad de la escuela. Después, el vacío.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Lo que hiciste fue increíble, Clara. Hiciste lo correcto. Otro de Paula, la compañera que había faltado. Ten cuidado. Ese hombre tiene contactos. No te confíes. Clara soltó el teléfono con un suspiro. Se quedó mirando el techo, escuchando el sonido del viejo ventilador girar lentamente. Una parte de ella se sentía orgullosa, otra aterrorizada. A las 3 de la madrugada, por fin se quedó dormida, soñando con su abuela Rosario. La veía en la vieja cocina del pueblo, amasando pan mientras le decía: a veces, niña, vale la pena perder el miedo si eso te salva el alma. 3 días después, el amanecer llegó con un teléfono que no dejaba de sonar. Clara se giró en la cama, confusa. ¿Quién llama tan temprano? Respondió medio dormida. ¿Sí? Clara, ¿has visto lo que está pasando? La voz de Lucía sonaba agitada. ¿Qué pasa? Alguien grabó lo del restaurante. Está por todas partes, en internet. Clara se incorporó de golpe. ¿Qué dices? El vídeo se está haciendo viral, Clara. Ya tiene miles de vistas. Con las manos temblorosas, encendió su viejo portátil. Abrió el navegador y escribió su nombre. Ahí estaba: camarera enfrenta a militar abusivo en restaurante de lujo. Un vídeo de 2 minutos mostraba toda la escena. Su voz firme, la frase que había soltado sin pensar: usted puede dar órdenes a los soldados, pero no puede exigir respeto, resonaba como una sentencia. Tenía 50.000 reproducciones. 1 hora después, 200.000. Al mediodía, más de 2 millones. El teléfono no dejó de sonar en todo el día. Periodistas, activistas, gente que no conocía. Un hashtag se repetía por todas partes: #el respeto no se impone. Cuando fue a recoger a Diego a la escuela, él corrió hacia ella con los ojos como platos. Mamá, mis amigos vieron un vídeo tuyo. Eres famosa. Clara sintió un nudo en el estómago. A veces los adultos tenemos que decir lo que es justo, hijo. Pero no te preocupes, pronto la gente se olvidará. Pero no se olvidaron. Esa noche, su teléfono tenía más de 200 llamadas perdidas y cientos de mensajes. Algunos eran de apoyo, otros llenos de odio. El restaurante Belmonts también se convirtió en el centro de atención: llamadas, reseñas, periodistas en la puerta. Clara se encerró en su apartamento, sin saber qué hacer. Había querido pasar inadvertida, y ahora su cara estaba en todas las pantallas. Una semana después, fue citada en la oficina del propietario. Sabía que era el final. Se vistió con su uniforme limpio y caminó hacia Belmonts con las manos sudorosas. El señor Robert Belmont, el dueño, la esperaba sentado tras un escritorio de madera pulida. A su lado, 2 abogados y una mujer de relaciones públicas. Siéntese, señorita Montes, dijo con tono serio. Clara tragó saliva y se sentó. Señor Belmont, quisiera explicarle lo que ocurrió. Él levantó una mano. No hace falta. Todos vimos el vídeo. Y también vimos la reacción del público. Clara sintió que el aire se le escapaba del pecho. Esperó la palabra despedida. Pero él continuó: nuestros asesores analizaron el impacto. El 70% de la gente apoya lo que usted hizo. Y las reservas han aumentado un 40% esta semana. Clara parpadeó, confundida. ¿Perdón? Es buena para el negocio, Clara. La gente quiere venir al restaurante donde trabaja la camarera valiente. Así que la mantenemos en plantilla. El alivio la invadió como un río cálido. Gracias, señor Belmont. No sabe cuánto significa para mí. Pero, añadió él, alzando la voz, hay condiciones. Nada de entrevistas sin nuestra autorización. Nada de declaraciones políticas. Ahora representa a Belmonts, le guste o no. Clara asintió sin dudar. Lo entiendo perfectamente. Una última cosa, dijo él, tomando un documento. El comandante Grant ha llamado. Está furioso. Amenaza con demandarnos. Nuestros abogados no están preocupados, pero usted debe mantener la calma. No más enfrentamientos. Clara salió de la oficina con el corazón latiendo rápido. Tenía trabajo, sí, pero algo había cambiado. Ya no era invisible. Era una cara conocida, un símbolo. Y eso la aterraba tanto como la llenaba de orgullo. Esa tarde, mientras servía café en el salón principal, algunos clientes la miraban y murmuraban. Otros le sonreían. Un par incluso le pidieron hacerse una foto. Lucía, desde la barra,
le guiñó un ojo. Mira quién es la celebridad del día. Clara soltó una risa nerviosa. Ojalá todo esto se calme pronto. Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía que aquello no había hecho más que empezar. Esa noche, al llegar a casa, Diego estaba viendo las noticias en la televisión. Su madre aparecía en la pantalla, con la voz del presentador narrando. La empleada que enfrentó al comandante Grant se ha convertido en símbolo de respeto y dignidad laboral. Mamá, eso eres tú, dijo Diego, sonriendo. Sí, mi amor. Pero recuerda, no todo el mundo estará de acuerdo con lo que hice. A mí me parece genial, respondió él. El entrenador dice que solo los valientes cambian el juego. Clara sonrió, acariciándole el cabello. Ojalá tengas razón. Mientras lo arropaba, pensó en su abuela Rosario. En aquella frase que siempre repetía. Una voz que se levanta puede despertar a muchas dormidas. Y por primera vez, Clara empezó a sospechar que el eco de su voz recién despertada aún tenía mucho por decir. Pero el verdadero cambio aún estaba por llegar. Unos días después, una mujer elegante, vestida con un traje azul marino, entró en Belmonts y pidió específicamente sentarse en la sección de Clara. Tenía unos 50 años, piel morena, ojos firmes y una sonrisa que irradiaba autoridad. ¿Es usted Clara Montes?, preguntó cuando ella se acercó. Sí, señora. ¿Desea ordenar algo en especial? Antes de eso, permítame presentarme. Soy la senadora Elena Ruiz. Clara la miró, desconcertada. ¿La senadora Ruiz? No sabía qué. Vi su vídeo, la interrumpió ella. Y quería conocerla personalmente. El corazón de Clara empezó a latir con fuerza. No tenía idea de que aquel encuentro sería el principio de una transformación aún mayor que enfrentarse a un comandante. El murmullo elegante del restaurante Belmonts parecía apagarse a medida que la senadora Elena Ruiz se acomodaba en la mesa. Su sola presencia imponía respeto, la postura recta, el cabello cuidadosamente recogido, una mirada que mezclaba dulzura y autoridad. Clara se acercó con su libreta, intentando disimular los nervios. Buenas tardes, senadora. Es un honor tenerla aquí. Gracias, Clara. El honor es mío, respondió la mujer con una sonrisa serena. No te preocupes, no vengo a hablar de política, aunque, de alguna forma, todo esto lo es. Clara no supo qué contestar. Solo asintió y se dispuso a tomar el pedido. ¿Desea algo para beber? Un té verde, por favor. Y, si puedes, siéntate un momento. Clara dudó. No estoy segura de poder hacerlo, senadora. Estoy en turno. Hablaré con el gerente. Solo te tomaré unos minutos. Poco después, Esteban, el gerente, se acercó con una sonrisa nerviosa. Por supuesto, senadora, todo lo que necesite. Clara se sentó frente a ella, sintiéndose fuera de lugar. Vi tu vídeo, comenzó Elena Ruiz. Y escuché tus palabras más de una vez. No se puede exigir respeto a las personas. ¿Sabes cuántas veces he querido decir eso en el Senado? Clara bajó la mirada. Solo, lo dije sin pensar. Estaba cansada. Eso es lo que lo hace poderoso, hija, dijo la senadora, inclinándose hacia adelante. Las palabras verdaderas no se ensayan, se sienten. Clara se quedó en silencio, observando el anillo de la mujer, un sello con las iniciales HR, brillante bajo la luz del mediodía. ¿Por qué quiso conocerme?, preguntó finalmente. Elena Ruiz bebió un sorbo de té antes de responder. Porque veo en ti algo que necesitamos. Valentía. Honestidad. Y una historia que puede inspirar a muchas mujeres que siguen callando. Clara frunció el ceño, incómoda. Yo no soy activista, senadora. Solo trabajo aquí. Tengo un hijo y trato de sobrevivir. La senadora sonrió. Precisamente por eso. No hablo de discursos, sino de realidad. Estoy organizando una campaña sobre derechos laborales. Me gustaría que fueras parte de ella. Clara la miró incrédula. ¿Yo? ¿En una campaña política? No política, corrigió Elena. Humana. Por un momento, el ruido del restaurante desapareció. Clara sintió que el mundo se detenía entre esas palabras. Ella, una simple mesera, invitada por una senadora. Piénsalo, dijo Ruiz, levantándose. Te enviaré la información. No tienes que decidir hoy. Pero no ignores tu voz, Clara. Es más poderosa de lo que imaginas. Y sin esperar respuesta, se marchó, dejando un sobre la mesa. Clara lo tomó con manos temblorosas.
Dentro había una tarjeta con el sello del Senado y una nota escrita a mano. Los cambios verdaderos comienzan cuando alguien se atreve a decir basta. H.R. Esa noche, Clara caminó por el malecón de Nueva Orleans, donde el río Mississippi reflejaba las luces de la ciudad. El viento olía a sal y a lluvia lejana. Llevaba el sobre en el bolsillo de su abrigo, como si pesara más de lo que aparentaba. Pensó en todo lo que había pasado en apenas 2 semanas, el insulto, el vídeo, la fama inesperada, y ahora, una senadora interesada en su historia. Recordó las palabras de su abuela Rosario, dichas en otro tiempo, en la vieja casa del pueblo. No nacemos para escondernos, Clara. Nacemos para dejar huella, aunque sea pequeña. Pero ella no quería huellas. Solo quería paz. Sacó su teléfono. Un mensaje nuevo. Soy Lucía. Hay periodistas afuera de Belmonts preguntando por ti otra vez. ¿Qué vas a hacer? Clara no respondió. Siguió caminando, mirando el río, buscando respuestas en el reflejo del agua. Al día siguiente, cuando dejó a Diego en la escuela, él le dijo: «Mamá, la maestra quiere invitarte a hablar con la clase sobre lo que hiciste. Dice que eres un ejemplo». Clara sonrió, pero por dentro sintió vértigo. Tal vez más adelante, amor. Ahora hay muchas cosas que resolver. De camino al trabajo, encendió la radio. Su nombre volvió a aparecer en las noticias. Algunos comentaristas la llamaban la voz de los trabajadores olvidados. Otros, en cambio, decían que era una simple camarera con suerte. Apagó el radio. No quería ser ninguna de esas cosas. En Belmonts, el ambiente estaba distinto. Algunos compañeros la miraban con admiración, otros, con envidia o recelo. Paula, que había vuelto de su licencia, la abordó en el pasillo. «Dicen que vas a trabajar con la senadora Ruiz. ¿Es verdad?» «No lo sé todavía», respondió Clara. «Solo me habló un rato, nada más». Paula soltó una risa escéptica. «Ten cuidado, Clara. Esas cosas nunca son gratis». Las palabras le quedaron retumbando. Esa noche, Clara abrió el sobre otra vez. Dentro había una invitación formal a un evento de la senadora Ruiz, Foro por la Dignidad Laboral Femenina, a realizarse en el auditorio estatal. Pensó en no ir. Pero luego vio a Diego dormido, abrazando su peluche, y se dijo a sí misma: «Si mi voz puede cambiar algo para él, aunque sea un poco, entonces vale la pena». El día del evento, se vistió con el único vestido que tenía, uno azul oscuro que usaba en ocasiones especiales. Caminó con nerviosismo entre la multitud que llenaba el auditorio. Había periodistas, cámaras, funcionarios y mujeres de todas las edades. La senadora Ruiz la recibió con una sonrisa cálida. «Me alegra que vinieras. Pasa, quiero presentarte a alguien». La condujo hacia un grupo de mujeres que conversaban animadamente. Ella es Clara Montes, la camarera que se enfrentó al comandante Grant. Los aplausos fueron inmediatos. Clara se sintió abrumada. «Por favor, yo no hice nada extraordinario. Solo, hablé». Una mujer mayor se acercó y le tomó las manos. «Hija, ojalá todas habláramos así cuando nos humillan. Gracias por recordarnos que tenemos voz». Clara no pudo responder. Las lágrimas le nublaron los ojos. Durante el foro, escuchó testimonios desgarradores: trabajadoras despedidas por quejarse, empleadas acosadas en silencio, madres solas como ella que cargaban con el peso del mundo. Y, de repente, comprendió algo: ella no era un caso aislado. Era parte de algo mucho más grande. Cuando la senadora subió al estrado y la invitó a acompañarla, Clara quiso negarse. Pero Elena insistió. «Solo di lo que sientes, sin discursos». Clara tomó el micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz salió clara. «No soy política, ni activista. Solo una mujer que se cansó de tener miedo». Hizo una pausa, respirando hondo. «Lo que hice no fue valentía, fue necesidad. Porque cuando uno se calla demasiado tiempo, las palabras terminan doliendo por dentro». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, una ovación. Elena Ruiz sonreía, satisfecha. Sabía que algo se había encendido en esa mujer. Clara, sin saberlo, acababa de cruzar una línea invisible. Ya no era solo una mesera. Era una voz. Y pronto, su vida volvería a sacudirse de un modo que jamás imaginó. Esa noche, después del evento, la senadora la acompañó a la salida. «Lo hiciste muy bien, Clara. ¿Te gustaría trabajar conmigo en el programa de apoyo a mujeres trabajadoras?
No es político, es humano, como te dije. Clara la miró, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. No lo sé, tendría que pensarlo. Hazlo, dijo Elena, sonriendo. Pero hazlo pronto. El país te está escuchando. Clara la observó alejarse entre los flashes de las cámaras. Sabía que aceptar esa oferta significaría dejar Belmonts, dejar su rutina, su anonimato, su seguridad. Pero también sabía que el silencio ya no era una opción. Y en algún lugar, muy dentro de sí, una voz suave, la de su abuela Rosario, quizás, le susurró. Cuando el destino toca a tu puerta, no sirve fingir que no estás en casa. La mañana siguiente al foro, el sol entró tímidamente por la ventana del pequeño apartamento. Clara abrió los ojos con la sensación de haber soñado algo imposible. Pero no era un sueño. Las imágenes del auditorio, los aplausos, la mirada firme de la senadora Ruiz, todo era real. Diego dormía aún, enredado entre las sábanas. Clara se levantó en silencio y preparó café. Sobre la mesa de la cocina descansaba la tarjeta que la senadora le había dado la noche anterior. La leyó por 10ª vez. Clara, lo que hiciste anoche fue más que un discurso. Fue un comienzo. HR. Un comienzo. Esa palabra resonaba en su cabeza como un eco constante. ¿Estaba lista para empezar algo nuevo? ¿O solo era una camarera a la que la vida había empujado a un escenario demasiado grande? El teléfono vibró. Era Lucía. ¿Estás viendo las noticias?, preguntó sin saludo. No. ¿Por qué? Tu discurso está en todos los canales, Clara. Dicen que eres la voz de las trabajadoras invisibles. Clara se llevó una mano a la frente. No, no puede ser. Créelo. Lucía sonaba casi divertida. La senadora te mencionó esta mañana en una entrevista. Dijo que representas lo que el país necesita, coraje con humildad. Clara se dejó caer en la silla. Su vida, que siempre había sido una rutina silenciosa, se había convertido en una avalancha. No sé si quiero todo esto, Lucía. No lo busqué. Tal vez no, pero ya está aquí, respondió su amiga. Y quizás esto sea más grande que tú. Cuando llegó a Belmonts, el ambiente era distinto. Los clientes la saludaban por su nombre. Algunos pedían fotos, otros le daban tarjetas de negocios. Incluso Esteban, el gerente, parecía tratarla con una mezcla de respeto y cautela. Pero no todos estaban contentos. Paula, desde la barra, la observaba con gesto agrio. Mira cómo te admiran ahora, murmuró, apenas Clara pasó cerca. No te confundas, Montes. Las luces se apagan rápido. Clara no respondió. Sabía que había algo de verdad en esas palabras. Durante el turno, un cliente dejó una nota en la mesa junto a la propina. Gracias por recordarnos que el respeto no se exige con rango, sino con alma. Clara guardó la nota en el bolsillo. Era apenas una frase, pero le dio fuerzas para respirar un poco más tranquila. Esa noche, cuando Diego ya dormía, se sentó frente a su viejo portátil. Abrió un correo nuevo y escribió. Para h.ruiz@senadodelestado.gov. Senadora Ruiz, he pensado en su propuesta. No sé si soy la persona adecuada, pero estoy dispuesta a intentarlo. Dígame cuándo y dónde puedo reunirme con usted. Clara Montes. Dudó antes de presionar enviar. Pero cuando lo hizo, sintió algo parecido a alivio. Como si, por primera vez, no estuviera huyendo. 2 días después, estaba en un edificio moderno del centro, donde funcionaba la oficina de la senadora Ruiz. Una asistente la recibió con una sonrisa. Bienvenida, Clara. La senadora la está esperando. Clara entró. Elena Ruiz estaba frente a una mesa llena de documentos, revisando papeles. Levantó la vista y sonrió al verla. Sabía que vendrías. Aún no estoy segura de que puedo aportar, dijo Clara, con modestia. Tú ya aportaste más de lo que crees, respondió la senadora, ofreciéndole asiento. Pero si aceptas, quiero que me ayudes a visitar comunidades, fábricas, restaurantes, lugares donde las mujeres trabajan sin voz. Quiero que escuches sus historias. Que seas mi enlace con ellas. Clara se quedó callada, procesando esas palabras. ¿Yo? No tengo experiencia en eso. Precisamente por eso, dijo Elena. No hablas como política, hablas como una de ellas. Eso es lo que la gente necesita escuchar. La senadora le tendió un sobre. Dentro había un contrato temporal y una tarjeta de acceso. Será por 3 meses, con un salario justo.
Luego decidiremos si seguimos. Clara lo miró. Era la oportunidad más inesperada de su vida. Acepto, dijo al fin. Elena sonrió. Bienvenida, Clara. A partir de ahora, no solo representas tu historia. Representas muchas más. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara comenzó a acompañar a la senadora en reuniones y visitas a distintos lugares, talleres, escuelas, hospitales. Escuchó historias que la conmovieron hasta las lágrimas, mujeres que habían sido despedidas por enfermar, madres solteras explotadas por empleadores sin escrúpulos, jóvenes humilladas en entrevistas por no tener la imagen adecuada. Cada relato era un espejo distinto del suyo. Y cuanto más escuchaba, más entendía por qué la senadora había pensado en ella. Una tarde, durante una visita a una fábrica textil, una joven se le acercó con los ojos húmedos. Gracias, señora Clara. Por lo que hizo, nosotras también nos animamos a hablar con el sindicato. Clara se quedó sin palabras. Nunca había imaginado que su pequeña rebelión pudiera inspirar a alguien más. Sin embargo, no todos los días eran fáciles. Los medios la perseguían, la criticaban, la idealizaban o la ridiculizaban según el momento. Algunos decían que era el rostro humano de la campaña. Otros la acusaban de ser una simple estrategia mediática. Una noche, mientras veía las noticias, escuchó a un comentarista decir: Clara Montes no es una heroína. Es solo un símbolo fabricado por la senadora Ruiz para ganar votos. Clara apagó el televisor, sintiendo un nudo en la garganta. No lo entiendo, susurró. ¿Por qué hacen eso si solo quiero ayudar? Diego, que estaba haciendo la tarea, levantó la vista. Mamá, el entrenador dice que cuando anotas un punto importante, siempre habrá alguien que quiera quitarte la pelota. Clara sonrió con tristeza. Tu entrenador es más sabio de lo que cree. Días después, recibió una llamada inesperada. Era Esteban, el gerente de Belmonts. Clara, solo quería informarte que el comandante Grant ha presentado una demanda por difamación. Contra el restaurante, y contra ti. Clara sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué? Pero, yo no hice nada. Lo sabemos. Pero él alega que el vídeo lo perjudicó públicamente. Nuestros abogados creen que no prosperará, pero, deberías prepararte. Clara colgó el teléfono con las manos frías. Todo lo que había construido podía venirse abajo. Esa noche, llamó a la senadora Ruiz. Elena, el comandante me demandó. La senadora guardó silencio unos segundos. No te preocupes, Clara. Esto era previsible. Él quiere asustarte. Pero no lo lograremos callándote ahora. Te apoyaré en todo. No estás sola. Las palabras de Elena fueron firmes, pero Clara no podía dejar de temblar. Por primera vez, entendió que hablar tenía un precio. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Periodistas en la puerta de su casa, cámaras en la escuela de Diego, rumores, titulares. Y, sin embargo, entre el caos, Clara empezó a descubrir algo nuevo en sí misma, una fortaleza que no sabía que tenía. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Era alguien que, pese al miedo, no se rendía. Una tarde, mientras caminaba con la senadora por el malecón, Elena le dijo: ¿Sabes qué veo en ti, Clara? ¿Qué cosa? Luz. La clase de luz que no se compra ni se enseña. La que nace del dolor y se convierte en esperanza. Clara miró el río y sonrió. Si eso es verdad, ojalá alcance para iluminar a otros. La senadora asintió. Créeme, ya lo estás haciendo. Y, mientras el sol se escondía detrás del Mississippi, Clara Montes entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era de todas las voces que alguna vez fueron silenciadas. Pero aún no sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. El timbre del teléfono sonó por tercera vez antes de que Clara lograra contestar. ¿Sí? Su voz era un hilo de nervios. Clara Montes, le habla Julián Peña, abogado de la senadora Ruiz. Me informaron de la demanda del señor Grant. Necesito reunirme con usted esta tarde. ¿Puede venir a mi oficina a las 4? Clara respiró hondo. Sí, claro. Allí estaré. Colgó y se dejó caer sobre el sofá. Las paredes del apartamento parecían cerrarse a su alrededor. Diego jugaba en el suelo con su pelota de baloncesto, ajeno a la gravedad del momento. ¿Todo bien, mamá? Clara sonrió con esfuerzo. Sí, cariño. Todo va a estar bien. Pero no estaba segura de creer sus propias palabras. A las 4 en punto, Clara llegó a la oficina del abogado.
Era un hombre de unos 40 años, rostro amable, traje oscuro y una serenidad que contrastaba con el torbellino que ella sentía por dentro. «Siéntese, por favor», dijo Julián ofreciéndole una carpeta. «¿Qué tan grave es esto?», preguntó Clara. «Él acusa daño moral y perjuicio a su reputación. Está pidiendo una compensación millonaria y una disculpa pública». Clara palideció. «Pero, yo solo me defendí. Fue él quien me gritó, quien me humilló». «Lo sé», asintió el abogado, «y hay pruebas. El vídeo está claro. No se preocupe. No tiene obligación de disculparse. El objetivo de Grant es intimidarla, que se retracte, que desaparezca. Pero no lo lograremos escondiéndonos. No quiero dinero, ni fama. Solo quiero vivir tranquila». Julián la miró con compasión. «A veces la tranquilidad cuesta valentía, Clara». Esa noche, Clara regresó a casa tarde. Diego la esperaba despierto, con un cuaderno de dibujo en la mesa. «Te hice un retrato», dijo orgulloso. Clara lo miró. En la hoja aparecía ella, de pie, con un micrófono en la mano y una capa roja ondeando detrás. «¿Y esta capa?», preguntó entre risas. «Es porque eres mi heroína», respondió Diego, sin levantar la vista. Clara lo abrazó con fuerza. «No, amor. Solo soy tu mamá. Las dos cosas pueden ser verdad», dijo él con una sonrisa. Clara sintió que se le humedecían los ojos. En ese momento, comprendió por qué no podía rendirse. No era solo por ella. Era por ese niño que la miraba como si aún existiera justicia en el mundo. Los días siguientes fueron un infierno mediático. Los canales transmitían debates interminables sobre si Clara había hecho bien o mal. Algunos periodistas la describían como el símbolo del respeto merecido. Otros, como la mujer que destruyó una carrera militar por orgullo. Los vecinos comenzaron a mirarla diferente. Algunos la felicitaban, otros cruzaban la calle para evitarla. Una tarde, mientras hacía fila en el supermercado, una mujer murmuró lo bastante alto para que Clara la oyera: «Ahí está la que arruina la vida de los hombres y luego se hace la víctima». Clara no dijo nada. Pagó su compra en silencio y salió con la cabeza en alto, aunque por dentro se desmoronaba. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Diego sentado en el sofá con el ceño fruncido. «Mamá, hoy en la escuela un niño me dijo que tú odias a los soldados». Clara sintió un nudo en la garganta. «Eso no es verdad, hijo. Yo respeto a los que sirven con honor. Pero también creo que nadie, ni un soldado ni un general, tiene derecho a humillar a otro ser humano». «Entonces, ¿por qué dicen eso?». «Porque a veces la gente solo escucha la mitad de la historia que quiere creer». Diego asintió despacio. «¿Y tú vas a rendirte?». «No». Clara acarició su cabeza. «No después de todo lo que hemos pasado». Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era Tomás Aguilar, periodista de un programa nacional. «Señora Montes, queremos entrevistarla en vivo mañana por la noche. Será una oportunidad para contar su versión». Clara dudó. «No sé si es buena idea». «Si no lo hace usted, otros hablarán por usted», replicó Tomás. «Créame, es mejor contar su verdad con su propia voz». Esa noche no durmió. Repasó cada palabra que podría decir. Imaginó cada pregunta posible. A las 3 de la madrugada, se levantó, fue al espejo y se habló a sí misma: «No tienes que demostrar nada. Solo decir la verdad». La entrevista se transmitió en horario estelar. Clara llegó con las manos frías, pero el presentador la recibió con cortesía. El set estaba iluminado con una intensidad casi irreal. Clara Montes, millones de personas vieron el vídeo de su enfrentamiento con el comandante Grant. ¿Qué siente al respecto ahora, meses después? Ella respiró profundo. «Siento que hice lo que debía. No para ganar algo, sino para no perderme a mí misma». ¿Tiene miedo de las consecuencias? Claro que tengo miedo. Pero el silencio me da más miedo aún. El público en el estudio guardó silencio. Incluso el presentador pareció conmovido. ¿Y qué le diría hoy al comandante Grant si lo tuviera enfrente? Clara lo pensó un segundo y respondió con serenidad: «Le diría que espero que algún día entienda que el respeto no se exige con gritos, sino con ejemplo». La entrevista terminó entre aplausos. Al día siguiente, los titulares decían: «Clara Montes habla con el corazón y conquista al país». Pero el éxito público no borraba el miedo privado. El proceso legal seguía avanzando. Los abogados de Grant presentaron nuevas declaraciones, alegando daño psicológico severo.
Julián, el abogado de Clara, le recomendó calma. Estos casos se ganan con paciencia, no con furia. Él está jugando a desgastarte. No le des ese poder. Clara asintió. Lo intentaré. Pero cada vez dormía menos. A veces se despertaba sobresaltada, recordando el rostro del comandante, los gritos, las miradas en el restaurante. Una madrugada, fue a la ventana y miró las luces de la ciudad. Pensó en su abuela, en su madre, en todas las mujeres que habían aguantado calladas. No más, susurró. No voy a callar. Semanas después, la senadora Ruiz organizó una conferencia sobre dignidad laboral. Clara fue invitada como oradora principal. Al subir al escenario, vio un mar de rostros atentos, trabajadoras, estudiantes, periodistas. No soy política, ni experta, empezó con voz firme. Soy una mujer que un día decidió no dejar que la humillaran más. Y eso cambió mi vida. Pero también me costó noches sin sueño, miedo, insultos. Hubo un murmullo de empatía entre el público. Clara continuó, defenderte no siempre te hace popular, pero siempre te hace libre. Y una persona libre ya no se arrodilla ante la injusticia. El auditorio estalló en aplausos. Elena Ruiz, desde la primera fila, la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Esa noche, al regresar a casa, Clara encontró a Diego dormido en el sofá con la televisión encendida. El noticiero mostraba imágenes suyas hablando en el evento. Ella se sentó junto a él y le acarició el cabello. Todo esto es por ti, mi vida, susurró. Para que crezcas en un mundo donde nadie tenga miedo de decir basta. El niño murmuró entre sueños, ¿ya lo estás logrando, mamá? Clara sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. No sabía cómo terminaría el juicio, ni si algún día recuperaría la normalidad. Pero entendió algo esencial, el respeto que había exigido no era solo suyo. Era el respeto de todos los que alguna vez habían tenido que bajar la mirada ante la injusticia. Y esa batalla, aunque la desgastara, valía cada segundo de su coraje. El edificio judicial estaba rodeado de cámaras. Banderas, carteles y pancartas se mezclaban entre el gentío. Algunas decían, todos somos Clara Montes. Respeto no se mendiga, se merece. Justicia con dignidad. Clara llegó del brazo de su abogado Julián, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en los oídos. No estaba preparada para tanto ruido. Las luces de los flashes, los gritos de los reporteros, las manos que querían tocarla. No digas nada, le susurró Julián. Solo camina. Yo me encargo del resto. Mientras subían los escalones del tribunal, escuchó a alguien gritar su nombre. Se giró apenas. Entre la multitud, una mujer de uniforme de limpieza levantaba la mano. Gracias, Clara. Por nosotras. Ese grito la atravesó como un rayo. No se sentía valiente, pero en ese instante entendió que ya no estaba sola. La primera audiencia fue tensa. El comandante Grant estaba sentado al otro lado de la sala, impecable en su traje oscuro, el rostro impasible. Sus abogados hablaban con una precisión fría, difamación, daño moral, humillación pública. Clara apenas escuchaba. Solo veía las manos de Grant, quietas, sobre el escritorio. Recordaba esas mismas manos golpeando la mesa del restaurante, señalándola, gritándole. Cuando llegó su turno de declarar, se levantó. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco encontró fuerza. No me levanté para atacar a nadie, dijo. Solo para recordarle a un hombre que la dignidad no tiene rango. Si eso es un crimen, entonces soy culpable. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez la miró con cierta sorpresa. Al salir, la prensa la rodeó de inmediato. ¿Se considera una heroína? ¿Qué opina de los que dicen que esto es una maniobra política? ¿Cree que debería disculparse? Clara respiró hondo. No soy heroína, respondió. Soy una mujer cansada de que el miedo decida por mí. Su frase recorrió los noticieros en cuestión de horas. Esa misma noche, las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo. Mujeres de distintas profesiones compartían sus propias experiencias de abuso y humillación. Almohadilla con Clara se convirtió en tendencia nacional. Pasaron los días. Los medios seguían cada movimiento del juicio como si fuera una serie. Pero en medio del ruido mediático, algo más profundo estaba ocurriendo. Organizaciones de derechos laborales, colectivos de mujeres y sindicatos comenzaron a unirse espontáneamente. Se organizaban reuniones,
marchas pacíficas, conversatorios. Y en todos, el nombre de Clara Montes era pronunciado como símbolo de resistencia. Elena Ruiz, la senadora, la llamaba cada noche. ¿Cómo estás resistiendo, Clara? No lo sé, respondía ella. A veces me siento fuerte, otras, me quiero esconder. Es normal, dijo Elena. Lo importante es que sigues aquí. Y no estás sola. Una mañana, cuando Clara salía del tribunal, una joven se le acercó con una libreta. ¿Puedo darle esto?, preguntó tímidamente. Clara la miró. Era una estudiante universitaria. El cuaderno tenía el título escrito a mano, Cartas a Clara. ¿Qué es esto? Son mensajes que escribimos en la facultad. Mujeres que nunca te conocieron, pero que te admiran. Clara abrió la libreta. Las primeras páginas estaban llenas de letras distintas. Gracias por no callarte. Tu voz nos recordó la nuestra. No estás sola. Tuvo que cerrar el cuaderno para que las lágrimas no borraran las palabras. Mientras tanto, el abogado de Grant endurecía la estrategia. Alegó que Clara había usado su notoriedad pública para desacreditar a un hombre honorable. Presentaron un informe psicológico que hablaba de estrés postraumático severo en el comandante. Una burla, dijo Julián indignado. Quiere pintarse como víctima. Pero tranquilo, lo vamos a desmontar. ¿Y si gana?, preguntó Clara, con voz baja. Si gana, apelamos. Pero no creo que el juez caiga en eso. Tienes la verdad, y eso sigue pesando. El juicio avanzaba. Los días se mezclaban entre audiencias, declaraciones y esperas eternas en los pasillos del tribunal. Clara comenzaba a notar cómo los rostros desconocidos la saludaban con afecto en la calle, como las camareras en los cafés le sonreían en silencio, como si compartieran un secreto. Una tarde, al salir del juzgado, encontró a Paula, su excompañera del restaurante, esperándola. «Paula, ¿qué haces aquí?». La mujer bajó la mirada. «Vine a verte. Quería decirte que, me equivoqué contigo. Pensé que buscabas fama. Pero ahora entiendo que buscabas respeto». Clara asintió, conmovida. Nadie nace sabiendo defenderse. A veces hay que ver caer a alguien para entender por qué se levantó. Se abrazaron en silencio. A medida que el juicio avanzaba, Clara empezó a dar charlas breves en escuelas y centros comunitarios, invitada por colectivos que habían seguido su historia. No hablaba de leyes ni de política. Solo de coraje. El miedo no desaparece, decía. Pero cuando alguien te mira y dices basta, ese miedo ya no manda. Una noche, al regresar a casa después de una de esas charlas, encontró el buzón lleno de sobres. Eran cartas, muchas sin remitente. Mensajes de agradecimiento, dibujos de niñas, incluso fotografías de trabajadoras en grupo levantando pancartas con su nombre. Clara se sentó en el suelo, abrió uno al azar y leyó. Mi jefa me gritaba todos los días. Hoy la enfrenté. No sé si la voy a perder, pero me sentí libre. Gracias por enseñarme eso. Sonrió entre lágrimas. Por primera vez, entendió que su voz se había multiplicado en miles. El día de la sentencia llegó con un cielo gris. Clara se vistió de manera sencilla, blusa blanca, pantalón negro, cabello recogido. Diego insistió en acompañarla, pero ella no quiso. Esta vez quiero que me veas desde casa, ¿sí? Él asintió, aunque no parecía convencido. Te voy a esperar con panqueques, dijo. Los de arándanos, tus favoritos. Clara sonrió y le besó la frente. Trato hecho. En la sala del tribunal, el silencio era absoluto cuando el juez comenzó a leer. Las palabras parecían avanzar a cámara lenta. Tras revisar las pruebas y testimonios, este tribunal considera que la señora Montes actuó en legítima defensa de su dignidad. No existió difamación ni intención de perjuicio. Por tanto, se desestima la demanda presentada por el señor Grant. Por un instante, nadie se movió. Luego, los murmullos estallaron como una ola. Clara se quedó inmóvil, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Julián le puso una mano en el hombro. Ganamos. Ella lo miró, incrédula. ¿De verdad? De verdad. Entonces sintió como las lágrimas le caían sin control. No por triunfo, sino por alivio. Porque después de tanto miedo, tanto ruido, tanto juicio, público y privado, por fin podía respirar. Al salir del tribunal, el aire olía a lluvia. Una multitud la esperaba. Cuando apareció en los escalones, los aplausos la envolvieron. Alguien le entregó una flor.
Otra persona gritó su nombre. Y entre la multitud, reconoció a la joven de la libreta, a Paula, a decenas de rostros que ya no le eran extraños. Clara levantó la mirada al cielo gris y dijo en voz baja, «Gracias». Esa noche, en casa, Diego la abrazó sin decir nada. La televisión transmitía la noticia. El caso Montes sienta precedentes sobre el derecho a la dignidad en el trabajo. Clara apagó el televisor. «Ya está», susurró. Terminó. Diego la miró con una sonrisa traviesa. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Clara pensó un momento. Descansar. Y luego, ayudar a otras a levantarse también. El país entero hablaba de ella, pero Clara, esa noche, solo quería dormir tranquila. Sin miedo. Sin culpa. Sabiendo que, aunque la batalla había sido dura, había sembrado algo que seguiría creciendo. Y mientras cerraba los ojos, pensó en todas las mujeres que la habían escrito, apoyado, acompañado. Voces que, al unirse, habían hecho temblar los cimientos del silencio. La tormenta había pasado. Pero en el horizonte, algo nuevo empezaba a nacer. La lluvia había cesado, pero el eco de la multitud seguía resonando en la mente de Clara. Esa noche, las calles de la ciudad se llenaron de velas y canciones improvisadas. Alguien había pintado un mural con su rostro en el barrio de Los Muelles. Debajo, una frase. Clara Montes, dignidad es resistencia. Clara vio la imagen en las noticias y no supo qué sentir. Orgullo, tal vez. Pero también una incomodidad silenciosa. No quería ser un monumento. Solo una mujer que había dicho basta. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, invitaciones, homenajes, llamadas de organizaciones internacionales. Los medios la presentaban como la mujer que desafió al poder y venció. Una mañana, mientras desayunaban, Diego hojeaba el periódico. «Mamá, saliste otra vez. Dice que podrías ser candidata». Clara lo miró sorprendida. ¿Candidata a qué? No sé, aquí dice que sectores progresistas impulsan su nombre para el Senado. Clara rió nerviosamente. ¡Qué locura! Yo no soy política, hijo. Diego se encogió de hombros. Tampoco eras activista. Y mira ahora. Ella lo miró con ternura. Tocar el poder no siempre significa cambiarlo, Diego. A veces te cambia a ti. Esa misma tarde, la senadora Elena Ruiz la citó en su despacho. Clara llegó con su carpeta de siempre, creyendo que sería una reunión más. Pero el tono era distinto. «Clara», dijo Elena, con una mezcla de admiración y seriedad. «Lo que hiciste trascendió el caso. Has encendido una conversación nacional. Y te seré franca, el partido quiere que te unas a nosotros». Clara parpadeó. «¿Unirme? ¿Cómo?» «Como candidata al Congreso. Podrías representar a las trabajadoras, a las familias invisibles». Clara se quedó muda. Elena continuó, «Yo te acompañaría en el proceso. No serías un peón político. Serías una voz auténtica dentro del sistema». «No sé si pertenezco a ese mundo», dijo Clara, bajando la mirada. «Es un lugar lleno de trajes, de palabras que suenan bien pero no significan nada». Elena sonrió con suavidad. «Precisamente por eso te necesitamos. Porque no eres de ese mundo». Esa noche, Clara caminó por el malecón. El río reflejaba la ciudad como un espejo roto. Sentía que todo lo que había ganado podía volverse en su contra si tomaba una decisión equivocada. Sacó de su bolso una nota arrugada que había guardado desde el juicio. Era de una mujer que le había escrito desde un pueblo minero. «Gracias por recordarme que no hay que tener un título para tener valor». Leyó la frase varias veces. Quizás ese era el punto. No se trataba de ser política, sino de mantener viva esa voz que no sabía callar. Los días pasaron y las presiones crecieron. Los partidos la buscaban, los periodistas la perseguían, las organizaciones la invitaban a todo tipo de actos. Algunos la veían como una figura de esperanza, otros, como un instrumento útil. Lucía, su vieja amiga, la visitó una tarde con una caja de empanadas. «¿Y entonces? ¿Vas a aceptar?» «No lo sé», respondió Clara. «Me asusta perderme en medio de tanta gente que habla bonito y escucha poco». Lucía la observó con cariño. «Clara, tú no naciste para agradar. Naciste para despertar conciencias. Si vas, hazlo sin vender tu alma». «¿Y si la pierdo sin darme cuenta?», preguntó Clara. Lucía sonrió. «Entonces nosotras, las que te queremos, te la recordaremos». Días después,
Elena la invitó a una conferencia del partido. El salón estaba lleno de cámaras, banderas, discursos y sonrisas medidas. Clara se sintió fuera de lugar. Cuando la senadora la presentó, hubo aplausos y flashes. Con ustedes, una mujer que nos enseñó que la dignidad no tiene apellido, Clara Montes. Clara subió al escenario. Las luces la cegaban. Tomó el micrófono y habló sin guión. No sé de política. Sé de trabajo duro, de miedo, de injusticia. Sé lo que es que te digan que te calles, que te conformes. Yo no quiero un puesto, quiero un país donde nadie tenga que gritar para ser escuchado. El público aplaudió de pie. Pero entre los aplausos, Clara sintió algo inquietante, algunas miradas calculadoras, sonrisas interesadas. La política, pensó, podía devorar incluso las causas más puras. Esa noche, en casa, encendió el televisor. Un comentarista hablaba con tono sarcástico. Clara Montes, la nueva santa laica de la política. ¿Hasta cuándo durará su inocencia mediática? Apagó el aparato. Se sentó junto a Diego en el sofá. ¿Tú qué harías si te ofrecieran algo grande, hijo? Depende, respondió él. ¿Grande para quién? Clara sonrió. Buena pregunta. A los pocos días, Elena volvió a insistir. Clara, si no aceptas, lo hará alguien más. Alguien sin tu integridad. ¿De verdad quieres dejar ese vacío? Clara la miró fijamente. ¿Y si el vacío soy yo al entrar? La senadora guardó silencio. No lo sabrás hasta intentarlo. Finalmente, Clara aceptó reunirse con el comité del partido. La citaron en un hotel elegante, con vista al río. Había hombres de traje, mujeres de sonrisa rígida, cámaras discretas. Uno de los dirigentes habló con voz cordial. Señora Montes, creemos que su historia puede inspirar una nueva generación. Pero debemos cuidar el discurso, hacerlo más institucional. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella. Evitar términos que puedan sonar agresivos, lucha, injusticia, abuso. Queremos un mensaje positivo, esperanzador. Clara los miró, incrédula. ¿Positivo? ¿Después de todo lo que viví? ¿Después de todo lo que vivimos? El hombre sonrió con diplomacia. Es que el público se cansa de los conflictos. Prefiere creer que todo está mejorando. Clara se levantó. Entonces búsquense una portavoz que los haga dormir tranquilos. Yo vine a despertar. Y se marchó, sin mirar atrás. Esa noche, el teléfono no dejó de sonar. Elena, preocupada, la llamó varias veces. ¿Qué pasó?, preguntó. Dijeron que querían esperanza, pero lo que quieren es olvido con maquillaje, respondió Clara. No nací para eso, Elena. Hubo un silencio largo al otro lado. Quizás no naciste para la política, Clara. Pero la política sí te necesita. Entonces tendrá que cambiar primero, dijo Clara, con calma. Y si lo hace, ahí estaré. Las semanas siguientes, Clara rechazó entrevistas, actos y homenajes. Regresó a dar talleres en los barrios, a escuchar historias, a ayudar en lo que podía. Se sentía más libre lejos de los focos. Una tarde, mientras recogía papeles en un centro comunitario, una niña se le acercó con timidez. ¿Usted es la señora Clara? Sí, cariño. ¿Por qué lo preguntas? Mi mamá dice que gracias a usted ya no tiene miedo de hablar con su jefe. Clara se agachó para quedar a su altura. Entonces dile a tu mamá que ella también tiene una voz fuerte. Y que no necesita que nadie la defienda, solo que la escuchen. La niña asintió y corrió hacia su madre. Clara la siguió con la mirada. Y supo, sin duda alguna, que había elegido bien. Esa noche, mirando el río desde su ventana, pensó, quizás el poder no está en los cargos, sino en las voces que decides despertar. El teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. No te fuiste de la política, Clara. La trajiste de vuelta al corazón de la gente. Clara sonrió, guardó el móvil y miró las luces del puerto reflejadas en el agua. El eco de su voz, el eco de tantas voces, seguía vivo. Y ella, sin quererlo, se había convertido en algo más que un símbolo, en la prueba de que incluso una sola palabra puede encender una revolución tranquila. El verano llegó con un calor abrasador y con algo más, un despertar. En los muros de las ciudades aparecían pintadas con su nombre. En los mercados, en los talleres, en las fábricas, la gente hablaba de la voz de Clara. No era un partido, ni una organización. Era un rumor, una corriente invisible que unía a personas que nunca antes se habían sentido escuchadas.
Al principio, Clara lo observó con asombro y algo de miedo. Nunca había querido liderar nada, pero la gente la seguía igual. En las redes, los jóvenes usaban la etiqueta almohadilla Somos Clara para denunciar abusos laborales. En los pueblos, se organizaban asambleas con su nombre. Una mujer en Veracruz, un enfermero en Medellín, una cajera en Quito, todos hablaban de ella como si fuera una bandera. Lucía la visitó una tarde con un fajo de recortes de periódico. «Mira esto», dijo, dejando caer las hojas sobre la mesa. «Ya hay colectivos que usan tu historia como símbolo». Clara hojeó los artículos, incrédula. El efecto Montes, la revolución del respeto, el fenómeno ciudadano sin líder visible. Suspiró. «No soy una revolución, Lucía. Solo dije la verdad». «A veces eso basta», respondió su amiga. «La verdad es contagiosa». Pero no todos estaban contentos. Algunos empresarios y políticos empezaron a verla como una amenaza. Las redes se llenaron de rumores, cuentas falsas, mentiras cuidadosamente sembradas. Decían que había sido pagada por partidos extranjeros, que había montado una farsa para hacerse famosa, que ni siquiera había trabajado en el restaurante donde empezó todo. Una mañana, Clara encontró un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una foto suya con Diego, tomada frente al colegio. Y una nota: «Cuida lo que amas. Hay quienes prefieren el silencio». El corazón le dio un vuelco. Miró alrededor, pero la calle estaba vacía. Llamó a Elena Ruiz, que de inmediato la puso en contacto con la policía. Un agente le prometió mayor vigilancia, pero ella sabía que eso era casi nada. Esa noche, mientras Diego dormía, Clara revisó las cerraduras y dejó una lámpara encendida. El miedo que había aprendido a domesticar regresó con fuerza. No por ella, sino por su hijo. Los días siguientes, Clara limitó sus apariciones públicas. Siguió ayudando en el centro comunitario, pero evitaba los medios. Aún así, las historias seguían multiplicándose. Una cadena de supermercados adoptó un código Clara, una política contra el acoso interno. En varias universidades, se organizaban seminarios con su nombre. El movimiento crecía, incluso sin su presencia. Lucía le dijo un día: «Esto ya no te pertenece, amiga. Has sembrado algo que sigue creciendo solo». Clara asintió en silencio. Pero dentro de ella, una inquietud se agitaba. ¿Y si la historia se deformaba? ¿Y si la convertían en lo que nunca quiso ser? Una tarde, Elena la llamó urgentemente. «Necesito verte, Clara. Es importante». Se reunieron en una cafetería discreta. La senadora estaba seria, con los ojos cargados de preocupación. «Hay grupos que están usando tu nombre para organizar protestas violentas. Rompen vidrios, enfrentan a la policía. Dicen que lo hacen en nombre de Clara Montes». Clara se llevó las manos a la cabeza. «Dios, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo nunca hablé de violencia». «Lo sé», respondió Elena, «pero los medios no hacen distinciones. Algunos te responsabilizan indirectamente». Clara se quedó mirando su taza vacía. «No sé cómo detener algo que no controlo». Elena suspiró. «Tal vez debas hablar. Dar un mensaje claro, público. Recordarles de qué trata esto realmente». Esa noche, Clara redactó un comunicado sencillo. Lo grabó en vídeo, desde su cocina, sin maquillaje ni luces. «Soy Clara Montes. No lideró un movimiento, solo creo en la dignidad. No se lucha con odio, ni con destrucción. Si me escuchan, recuerden, nuestra fuerza está en la palabra, no en el golpe». Lo subió a internet y se fue a dormir sin esperar nada. Al amanecer, el vídeo tenía más de 3 millones de reproducciones. Los comentarios se dividían entre el apoyo y el escepticismo. Pero el mensaje se había escuchado. Sin embargo, la tensión no bajaba. Una semana después, un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió en una sucursal bancaria. Gritaban su nombre. Los noticieros lo transmitieron en vivo. Seguidores de Clara Montes causan destrozos en el centro. Clara apagó la televisión, temblando. Esa no era su voz. No era su causa. Sintió que algo puro se le escapaba entre los dedos. Esa noche, recibió una llamada anónima. Una voz masculina, fría: «Usted empezó esto. Ahora aguántese las consecuencias». Clara colgó, con el pulso acelerado. Llamó a Lucía. «Tengo miedo», susurró. «Miedo de haber soltado un fuego que no sé apagar». «No es tu culpa», le dijo su amiga.
No se puede controlar cómo arde la verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y presión. Los noticieros la señalaban, los políticos discutían su influencia, y los colectivos más radicales la defendían como mártir. Clara se sintió atrapada en un huracán que había empezado con una sola frase. Una tarde, mientras caminaba hacia el centro comunitario, un desconocido la interceptó. Llevaba una gorra y gafas oscuras. «Señora Montes», dijo, «hay gente que quiere hacerle daño. No todos los que dicen apoyarla están de su lado». Clara retrocedió un paso. «¿Quién es usted?». El hombre miró alrededor, nervioso. «Solo alguien que le debía un favor a Elena Ruiz. Váyase de la ciudad por unos días. No salga en público». Antes de que pudiera preguntar más, el hombre se alejó entre la multitud. Clara se quedó paralizada. El ruido de la calle parecía más lejano que nunca. Esa noche empacó una pequeña maleta. Le dijo a Diego que irían a visitar a una amiga en el campo, para descansar. El chico, acostumbrado a los cambios, no preguntó mucho. Tomaron un autobús hacia el norte, rumbo a una zona rural donde Elena tenía una vieja casa familiar. El camino era largo, pero la tranquilidad del paisaje fue un alivio. Colinas verdes, pájaros, silencio. Al llegar, Clara respiró profundo. Por primera vez en semanas, no escuchaba sirenas ni gritos. Diego jugaba afuera, mientras ella preparaba café en la cocina. El aire olía a tierra mojada y a calma. Pero dentro de Clara, la tormenta seguía. Había querido darle voz a los demás, y ahora esa voz rugía sin control. Miró por la ventana hacia las colinas. Tal vez el poder era como el fuego, servía para dar calor, pero si lo soltaba sin cuidado, quemaba todo a su paso. Pasaron 3 días en la casa del campo. Clara leía, cocinaba, caminaba. Diego ayudaba a arreglar la cerca del jardín. Por momentos, todo parecía normal. Hasta que una noche, el teléfono sonó. Era Elena. Su voz sonaba entrecortada. «Clara, escucha con atención. La situación se complicó. Hay grupos que planean una manifestación frente al Congreso, dicen que irán en tu nombre. La policía cree que puede volverse violenta. Pero yo no los conozco», exclamó Clara. «Lo sé. Pero si no intervienes, te culparán de lo que pase. Tienes que volver». Clara cerró los ojos. El silencio del campo parecía burlarse de ella. Volver significaba enfrentarse otra vez a los focos, al ruido, al miedo. Pero si no lo hacía, otros hablarían por ella. Abrió los ojos. «Volveré mañana, Elena. Pero no a defenderme. A decir la verdad». Esa noche apenas durmió. Antes del amanecer, escribió en su libreta. «No puedes controlar lo que la gente hace con tu voz, pero puedes recordarles por qué la levantaste». Cuando el sol asomó entre las colinas, Clara despertó a Diego. «Volvemos a la ciudad, hijo. Tenemos algo importante que hacer». Diego la miró con mezcla de miedo y admiración. «¿Otra vez al ruido?». Clara sonrió. «A veces hay que entrar en la tormenta para que otros encuentren el camino». Empacaron sus cosas, cerraron la puerta y bajaron por el camino de tierra. El viento soplaba fuerte, como si el mundo mismo respirara antes de un nuevo cambio. Y en el horizonte, la ciudad esperaba. El amanecer se levantó gris sobre la ciudad. Clara y Diego bajaron del autobús con las mochilas al hombro. El aire olía a humo y a tensión. Desde lejos se oían tambores, megáfonos, sirenas que se mezclaban con los gritos de la multitud. Elena Ruiz los esperaba en una esquina discreta, rodeada de agentes. «Llegaste justo a tiempo», dijo. «Esto se salió de control. Hay miles de personas frente al Congreso. Algunos grupos radicales se infiltraron entre ellos». «¿Qué piden?», preguntó Clara. «Tu presencia. Quieren que hables. Algunos dicen que sin ti no se van a mover». Clara miró el horizonte, una marea de banderas, carteles y rostros tensos. En muchos de esos carteles estaba su propio nombre. Sintió un nudo en el estómago. «Si no hablo, habrá violencia», susurró. «Pero si hablo, quizás me usen otra vez». Elena le puso una mano en el hombro. «Entonces habla para los que todavía creen. No para los que gritan más fuerte». A medida que se acercaban al Congreso, el ruido se volvía ensordecedor. Había policías con escudos, drones, cámaras de televisión. Los manifestantes coreaban su nombre, algunos con fervor, otros con rabia. El ambiente era una mezcla de esperanza y pólvora. Lucía apareció entre la multitud, agitada.
Clara, por fin. Esto está por estallar. La policía quiere desalojar, y hay infiltrados provocando. Clara la abrazó rápido. Tranquila. No vine a gritar. Vine a recordarles por qué empezamos esto. Ten cuidado, le dijo Lucía. Hay gente que no quiere escucharte. Clara asintió, y avanzó hacia la tarima improvisada. Cada paso le pesaba como si caminara sobre fuego. Cuando tomó el micrófono, el bullicio se apagó poco a poco. Miles de ojos se posaron en ella. El viento agitaba los carteles, las banderas, los rostros cansados. Por un instante, todo quedó suspendido. No sé si merezco estar aquí, comenzó. Muchos dicen que esto es el movimiento de Clara Montes. Pero no hay tal cosa. No hay un movimiento mío. Hay una verdad que empezó con una mujer diciendo, no más. Y esa verdad ya no me pertenece. Les pertenece a ustedes. La multitud guardó silencio. Solo se oía el golpeteo de una bandera contra un poste. Hoy me dicen que hay que gritar más fuerte. Que hay que empujar, romper, incendiar. Pero no olviden, la violencia no es fuerza. Es miedo disfrazado. Y yo ya no tengo miedo. Un grupo en la parte trasera comenzó a lanzar botellas. La tensión volvió a crecer. Los policías avanzaron. Clara levantó las manos. No, gritó. Bajen las armas. Bajen las piedras. No vinimos a ganar una guerra. Vinimos a recuperar nuestra dignidad. Por un momento, nadie se movió. Luego, poco a poco, los manifestantes comenzaron a bajar los brazos. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier consigna. De repente, un estallido rompió el aire. Una bomba de gas lacrimógeno cayó cerca del escenario. El humo blanco se elevó entre los gritos. La multitud se dispersó. Clara tosió, cubriéndose el rostro. Sintió que alguien la empujaba hacia un lado. Era Elena, con un pañuelo en la boca. Tenemos que sacarte de aquí. Pero Clara se resistió. No me voy a ir mientras ellos corren. Lucía apareció entre la niebla, buscando a Diego. Clara, tu hijo. Está con los voluntarios detrás del escenario. Clara corrió entre el humo, con el corazón desbocado. Tropezó con una barricada caída, esquivó a la gente que huía. Finalmente lo vio, Diego, ayudando a una mujer a levantarse del suelo. Lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien? Sí, pero hay gente herida, mamá. Clara miró a su alrededor. El caos era absoluto. Y sin embargo, en medio del ruido, algo en ella se encendió. Una claridad feroz, como si por fin entendiera su papel. Se subió a una baranda cercana y volvió a gritar, escúchenme. No corran. Ayúdense unos a otros. Esto no se acaba así. El sonido de su voz, amplificado por la desesperación, logró atravesar el humo. Voluntarios y manifestantes comenzaron a organizarse, ayudando a los heridos, abriendo paso a los médicos. La violencia, poco a poco, se disolvió en solidaridad. Horas después, cuando el humo se disipó y la plaza quedó casi vacía, Clara se sentó en los escalones del Congreso. Tenía las manos ennegrecidas, la voz rota y la ropa manchada. Diego se apoyó en su hombro. A lo lejos, las luces de las ambulancias parpadeaban como luciérnagas tristes. Elena se acercó, exhausta. Evitaste una tragedia. No sé cómo lo hiciste. Clara miró el suelo. Solo hablé. Como siempre. Elena suspiró. ¿No te das cuenta del poder que tienes? Sí, respondió Clara, en voz baja. Pero ahora sé que no me pertenece. Esa noche, los noticieros transmitieron su discurso una y otra vez. Clara Montes detiene la violencia con sus palabras, decían los titulares. Algunos la llamaban heroína, otros la acusaban de oportunista. Ella apagó el televisor y se quedó mirando el reflejo del fuego en la ventana. Lucía estaba con ella. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. Clara pensó un momento. Seguiré hablando. Pero no desde una tarima. Desde donde empezó todo, las calles, las cocinas, las fábricas. Donde las palabras duelen, pero también curan. Lucía sonrió. Eres terca como siempre. No, respondió Clara. Solo estoy cansada de que otros decidan qué es el poder. A la mañana siguiente, Clara salió a caminar sola por la plaza. El suelo todavía tenía restos de carteles, vidrios, flores marchitas. El sol doraba las paredes del Congreso. Había un silencio pesado, pero no vacío. Un niño se le acercó con una pequeña bandera en la mano.
Mi papá dice que usted paró la pelea. Clara sonrió. No, pequeño. La detuvieron todos los que eligieron escuchar. El niño la miró unos segundos y corrió de vuelta con su familia. Clara siguió caminando. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sabía que la historia no terminaría ahí. Que habría más voces, más luchas, más fuegos. Pero también sabía que había aprendido la lección más dura de todas, que el verdadero liderazgo no consiste en hablar más alto, sino en escuchar incluso cuando el mundo grita. Esa noche, mientras escribía en su libreta, dejó una frase para sí misma. El poder se transforma cuando la palabra se hace puente, no muro. Cerró el cuaderno, miró por la ventana y vio la ciudad dormida, respirando despacio. El eco de la multitud aún flotaba en el aire, pero ahora sonaba distinto, como una melodía que había encontrado su tono justo. Diego entró descalzo al salón. ¿No vas a dormir, mamá? En un rato. ¿Pensando otra vez en todo lo que pasó? Clara sonrió. Sí. Pero esta vez no con miedo. Con esperanza. Diego la abrazó. Entonces ya ganaste. Ella cerró los ojos, sosteniendo ese abrazo como si fuera el último escudo contra el mundo. Y en la quietud de esa noche, Clara Montes comprendió que la verdadera victoria no era sobrevivir al poder, sino enseñarle al poder a escuchar. Pasaron los meses. El otoño cubrió la ciudad con hojas doradas, y el ruido de las manifestaciones se fue apagando poco a poco. Los carteles con su rostro se descolorían en las paredes, pero el nombre de Clara Montes ya no era un grito, era una semilla. En los barrios, la gente seguía reuniéndose para hablar, organizarse, aprender. Habían nacido cooperativas, redes de apoyo, talleres de mujeres. No todos usaban su nombre, pero todos compartían su impulso. La dignidad ya no era una consigna, era una costumbre. Clara lo veía desde lejos. Ya no salía en los noticieros, ni en los debates. Había aprendido a caminar sin que la siguieran las cámaras, y a disfrutar del anonimato que tanto había añorado. Cada mañana salía al mercado, saludaba a los vecinos, compraba pan fresco. Algunos todavía la reconocían. Le sonreían con un respeto silencioso, sin palabras. Eso le bastaba. Un día, Elena Ruiz la visitó. Había dejado el Senado. Ya no se puede cambiar nada desde adentro sin mancharse, le dijo, con una sonrisa cansada. Ambas se sentaron en el pequeño balcón de Clara, con tazas de café y una brisa que olía a descanso. Te convertiste en algo más grande de lo que imaginabas, Clara, dijo Elena. No lo hice sola. Ni lo busqué. Por eso funcionó. Hubo un silencio amable entre las dos. Elena miró el horizonte. ¿No extrañas la lucha? Clara pensó un momento. No. Porque la lucha sigue, pero ya no me necesita en el frente. Ahora me basta con saber que hay voces nuevas. Voces más jóvenes, más libres. Elena sonrió. Entonces ganaste. No, respondió Clara. Nadie gana cuando el camino apenas empieza. Una tarde, mientras Diego regresaba del instituto, la encontró escribiendo. Tenía un cuaderno nuevo, de tapas negras. ¿Qué escribes, mamá? Preguntó. Historias. De la gente que conocí. De las que no salieron en la tele, pero cambiaron el mundo igual. Diego se sentó a su lado. ¿Y vas a publicarlo? Clara lo miró con ternura. No sé. Tal vez algún día. Pero no para contar mi historia. Sino para recordar que detrás de cada voz hay muchas más que nunca se escuchan. Esa noche, el viento soplaba fuerte. Clara salió al balcón, con una manta sobre los hombros. La ciudad brillaba a lo lejos, serena. Recordó las noches del juicio, los aplausos, los gritos, las lágrimas, el miedo. Todo parecía tan lejano, casi como si le hubiera pasado a otra persona. Quizás eso fue lo que siempre fui, pensó. No una heroína. Solo un eco. Miró al cielo estrellado y sonrió. Había aprendido que la vida no siempre te deja elegir tus batallas, pero sí la forma de luchar. Un fin de semana, recibió una invitación inesperada. Una escuela rural quería que diera una charla sobre justicia y dignidad. Clara dudó unos días, pero finalmente aceptó. El viaje fue largo, entre montañas y caminos de tierra. La escuela era pequeña, con paredes descascaradas y un mural pintado por los niños. Decía, la palabra es un puente. Cuando Clara entró, los niños la rodearon. Algunos no sabían bien quién era, solo que había ayudado a mucha gente. Les habló sin discursos, con la voz calma.
No crean todo lo que vean en la televisión. El poder no vive en los palacios. Vive aquí, en ustedes. Cada vez que dicen la verdad, están cambiando el mundo un poco. Un niño levantó la mano. ¿Y si nos da miedo? Clara se inclinó hacia él. Entonces hablen igual. El miedo no se vence con silencio, sino con compañía. Al salir de la escuela, una mujer mayor la detuvo. Tenía las manos curtidas, la mirada firme. Gracias, le dijo. No por venir, sino por no olvidarse. Clara la abrazó. En ese gesto, entendió algo simple pero profundo, que las revoluciones verdaderas no hacen ruido, se propagan de corazón a corazón. Los años siguieron. Diego terminó sus estudios y se mudó a otra ciudad. Clara siguió dando talleres, visitando comunidades, escribiendo. Ya no necesitaba escenario alguno. Su voz, aunque más baja, seguía llegando a los lugares que importaban. Un día, mientras organizaba papeles viejos, encontró la nota de aquella mujer minera que le había escrito tras el juicio. La volvió a leer. Gracias por recordarme que no hay que tener un título para tener valor. Clara la colocó dentro de su cuaderno, como una marca. Luego escribió debajo. Ni para tener voz. A veces soñaba con aquel día frente al Congreso. Con la multitud, el humo, el miedo. En los sueños, siempre pasaba lo mismo, el ruido se desvanecía y quedaba solo el silencio. Pero no un silencio vacío, sino lleno de respiraciones, de vidas, de futuros posibles. Ese silencio era su legado. Y ella lo escuchaba con gratitud. Una tarde de invierno, Lucía la llamó por teléfono. Clara, ¿supiste? El gobierno aprobó la ley de protección laboral. La llaman Ley Montes. Clara se rió. No me digas. Sí. Aunque sé que no te gusta el nombre. Clara guardó silencio un momento. No me molesta. Mientras sirva para que una sola mujer se atreva a hablar, está bien. Brindemos por eso, dijo Lucía. Brindemos, respondió Clara, mirando el cielo gris por la ventana. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las ramas, escribió las últimas líneas de su cuaderno. La palabra no me pertenece. Solo pasa por mí, como el río que cruza la tierra y sigue su curso. Ojalá los que vengan después no se conformen con repetir mi nombre, sino con decir el suyo, con la misma fuerza. Cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y apagó la lámpara. En la penumbra, la casa respiraba tranquila. El reloj marcaba el paso del tiempo con la misma paciencia con que la historia guarda sus memorias. Clara Montes se recostó, sintiendo el peso dulce de los años. Y antes de dormir, murmuró una última vez, que nadie vuelva a tener miedo de hablar. Al amanecer, la luz entró suave por la ventana. En la mesa, junto al cuaderno cerrado, una brisa movía las hojas. El eco de su voz seguía flotando, invisible pero vivo, en cada historia, en cada gesto, en cada palabra dicha con coraje. El mundo no había cambiado del todo. Pero ya no era el mismo. Porque una mujer, una sola, había recordado a todos que la dignidad también puede tener voz. Y esa voz, silenciosa y firme, seguía encendida en el corazón del pueblo.